Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos visitan por acá hoy. Estamos en presencia del doctor Santiago Bacci, como les comentaba con anterioridad. El doctor Santiago Bacci es médico infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Privado Centro Médico de Caracas. Tiene gran experiencia y una información siempre muy interesante en torno a lo que es esta pandemia del COVID-19 que tan atemorizados nos tiene. A todos, pues es una situación mundial que realmente preocupa. Personalmente pienso que cada vez que me dicen una cosa diferente o que escucho una cosa diferente, en lugar de ir hacia adelante, vamos un poco como hacia atrás y me siento en el inicio. Bueno, como presentamos ya a nuestro entrevistado, la verdad es que más que entrevistado va a ser una conversación con el doctor Bacci. Quisiera comenzar con usted, doctor, directamente, sin yo hacer evidentemente ninguna pregunta, cosa de que se exprese libremente y en el transcurso de la conversación las personas pueden ir haciéndonos sus preguntas, y nosotros también pues agregando las nuestras. ¿Ok? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si soy solo yo, pero tu video se ve un poco borroso. No sé si los otros que te están No, viendo se ven borrosos. Debe yo ser el estoy viendo internet. perfecto. Es probable, yo me estoy viendo Ok, perfectamente y lo estoy viendo usted perfectamente. ok. Bueno, fíjate, gracias por invitarme. Yo creo que nunca está de más, aunque muchos de nosotros ya tenemos la curva de aprendizaje de todo lo que ha sido el coronavirus, nunca está de más afianzar algunos conceptos y tal vez algunas dudas que nos han quedado en el camino, ¿no? Ya vamos para prácticamente 3 meses que empezó de confinamiento y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Pero siempre quedan algunas dudas y yo creo que estos pocos minutos que estamos aquí van a servir para tener las respuestas de esas dudas, ¿no? Yo pienso que ahorita en este momento están aumentando el número de casos en Venezuela, como hemos visto en las cifras oficiales. Y no tenemos la certeza de cómo van a ser la próxima semana, pero es posible que una población que no tenga inmunidad o virgen desde el punto de vista de anticuerpos esté expuesta y en cualquier momento veamos un resurgimiento de casos y pequeños brotes. Así que tenemos que estar preparados. No debemos bajar la guardia. Ya sé que hemos estado 2 o 3 meses esperando, no ha venido una ola grande, pero eso no significa que no debemos estar preparados. Perfecto. Una pregunta que quisiera yo hacer en este momento, porque muchísimo se habla del coronavirus, la carga de información es cada vez más impresionante. Eh, ¿Qué es lo que hace que en algunas, o sea, que haya como una severidad mayor en algunos casos que en otros? Es cierto que el COVID está presentando cambios genéticos y de allí los distintos grados de severidad que vamos viendo en el mismo, o qué es lo que influye y qué es lo que influye realmente en estos cambios si eso fuera así, pues. Sí. Pero hay cosas que conocemos y te tengo que decir que hay cosas que no sabemos. No sabemos porque sabes que esta enfermedad es relativamente frecuente y tú sabes que la ciencia necesita un tiempo para tener todas estas respuestas, ¿no? Pero aparentemente debe haber rasgos genéticos de cada persona, por ejemplo, personas jóvenes de 30 a 40 años que le da una infección del pulmón e inclusive llegan a terapia intensiva de intubación. ¿Y por qué a otros no les sucede eso? Debe haber algún factor genético que en un futuro lo vamos a estudiar mejor. Eso por una parte. Por otra parte, es una enfermedad que se ensaña contra ciertos grupos de edad y ciertos grupos de patología. Por ejemplo, pacientes de más de 65 años que ya su inmunidad viene un poco en descenso y que tienen comorbilidades. La palabra comorbilidad son enfermedades asociadas a la edad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, Diabetes. obesidad y una serie, por ejemplo, inmunosupresión por cáncer, enfermedades autoinmunes, que te hacen que ya tu inmunidad, que venía poquito a poco bajando con la edad, te exponga más a que este virus se ensañe. Entonces yo siempre digo que este virus se ensaña con la tercera edad, con lo que tiene pastillero, porque son pacientes que toman mucha pastilla, mucha patología. Pareciera que le gusta más a los hombres que a las mujeres, pero con una diferencia que tampoco es tan grande. Y también le gustan los obesos. Por ejemplo, en ciertas ciudades han visto que las personas con sobrepeso tienen mayor
mayor eh, susceptibilidad a tener complicaciones. Porque acuérdate que lo primero que tengo que decir es que esto es una infección, que yo le digo una infección 80-25. ¿Por qué digo esto? Porque 80% de los pacientes, o sea, 8 de cada 10, van a tener una enfermedad leve que no los va a llevar al hospital. Esto es muy importante saberlo para bajar un poco la angustia de todos nosotros. Si usted le va a dar coronavirus, tiene un chance de 80%, simplemente ni siquiera tiene que ir a un hospital, ¿no? Porque son manifestaciones que no son típicas de COVID, son típicas de cualquier infección respiratoria viral, como tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fiebre, malestar general, algunos pacientes con trastornos gastrointestinales como náuseas, diarrea. Y esto es importante, no siempre se presenta como una infección respiratoria, sino que a veces son manifestaciones gastrointestinales. Entonces, hay pacientes que me dicen, mira, doctor, yo no puedo tener COVID porque yo lo que tengo es diarrea y vómito. Bueno, hay un porcentaje de pacientes que se presentan, 20 a 30%, con estas manifestaciones gastrointestinales. Hay una cosa muy importante que es, y esto ha sido la perla para nosotros los médicos, y ustedes como población tienen que estar pendientes, que es la disminución del sabor de las comidas y la disminución del olfato. Si un paciente nos dice, mire doctor, yo no sé qué me pasa, pero no me he sentido bien, y además de no sentirme bien, la comida no me sabe igual, no, y el olor de la comida no es igual que antes. Eso puede ser un signo precoz, ojo, sin ni siquiera tener los otros que te dije, fiebre, tos, etcétera, para tener coronavirus. Porque tú sabes que esta infección se presenta en un porcentaje importante, alrededor de un 20 a 40, eso varía mucho en la serie, hasta 50% de forma asintomática. ¿Qué significa asintomática? Que tú no sabes si tienes la enfermedad porque no tienes todos estos síntomas que te acabo de decir, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes una persona que tiene la infección, pero no tiene síntomas, es imposible saber, si tú la tienes al lado, si te va a transmitir o no esa infección. Entonces, estos signos, por ejemplo, disminución del sabor de las comidas, etcétera, pueden ser precoces antes de la fiebre, tos y todo, y ayudarte a decir, mira, que hay una alerta y vamos a movernos y llamar a nuestro médico, ¿no? Acuérdate que el 80%, ya para terminar ese, te digo 80-25, el 80% de esos pacientes que tienen enfermedad leve se maneja por teléfono, que es lo que se ha llamado la telemedicina. Y la telemedicina, que es simplemente tratar de resolver los problemas médicos a través del teléfono, ha logrado un resurgimiento. Yo creo que esto se va a quedar con nosotros. Muchos de esas consultas que nosotros hacíamos en el consultorio se van a quedar porque aprendimos a hacer telemedicina, ¿no? Entonces, para terminar el concepto 80-25. Entonces, 80%, 8 de cada 10, son enfermedades leves a moderadas que simplemente, como toda infección viral, tienes que tratar los síntomas. Tratamiento sintomático. Si tienes fiebre, baja la fiebre. Si tienes dolores, te tomas algo para dolores, te mantienes bien hidratado, guardas reposo, etcétera, etcétera. Pasamos al 20% de esos pacientes que no se pueden quedar en la casa. ¿Por qué? Porque tienen signos de alerta o tienen alguna enfermedad de base que el médico le dice, mira, váyase para el hospital para examinarlo, etcétera. Ese 20% va al hospital, lo ve el médico y le hacen la prueba del hisopo de la nariz. Muy importante, hay 3 tipos de pruebas. Las pruebas para ver la enfermedad aguda, o sea, para diagnosticar la enfermedad aguda, que es el hisopo que introducen nasofaringe, porque de la nariz pasan hacia la faringe, porque es largo el hisopo. Y eso lo que te busca es el RNA del virus, o sea, está buscando el germen, el virus. Hay otras pruebas que no las hay en Venezuela, que son para antígenos, que son pruebas rápidas, pero no las hay, sino en países del extranjero. Y las otras pruebas que siempre oyes, que son las pruebas rápidas, no son para enfermedad aguda. Es como si tú quieres diagnosticar el desarrollo de anticuerpos, o sea, el desarrollo de inmunidad a través de pruebas rápidas. O como ver, por ejemplo, vas manejando, tú quieres ver por el retrovisor qué fue lo que pasó. Esas son las pruebas rápidas que son inmunidad. Pero no deben ser usadas únicamente para el diagnóstico de enfermedad aguda solo. Pueden complementar las pruebas moleculares que llaman las del hisopo, sobre todo en la segunda o tercera semana de la enfermedad, pero no son para diagnosticar enfermedad aguda. ¿Okay? Entonces, para terminar el 80-25, la idea del 80-25, el 5% son los que realmente nosotros debemos evitar. Nosotros debemos tratar como médicos de que la gente, dejarlo fuera de la terapia intensiva y de la morgue. Eso significa que nosotros debemos tratar de hacer todo lo posible para que no entre en terapia intensiva, que aquellos que se intuban tienen mayor posibilidad de fallecer, sobre todo si tienen este ensañamiento que yo te estoy diciendo del virus, que es
comorbilidad, edad, varón, Claro. obeso, etcétera, etcétera, diabético, etcétera. Tú te la estás ganando como una lotería. Compras muchos tickets de lotería y hay mayor chance de que te da. Y hay ese 5% también, hay un porcentaje de ellos que fallecen conectados al respirador, ¿no? Entonces, los médicos lo que tenemos que hacer es tratar de que esos pacientes no lleguen, no se intuben la terapia intensiva, que tienen alto riesgo de muerte y tratar de que no fallezcan. ¿Eh? No sé si Ok. entiendes el concepto 80-20 de 5. Sí, sí, claro, se entiende perfectamente, perfectamente. Claro, si alguna de las personas que nos está escuchando pues tiene alguna pregunta porque no va, hay algo que no le queda muy claro, pues evidentemente pues puede pasar su pregunta, que yo estoy Claro. pendiente de pasársela también al doctor Bachi. Preguntaba a alguien que es una inquietud que no es que tiene mucha gente, sino que tenemos todos en torno al COVID, que es cuando vamos, por ejemplo, a la frutería, al supermercado, y donde vamos a comprar alimentos que no son empacados, unas uvas, y que no se alimentos que no se pueden pelar, por ejemplo. ¿Representa algún riesgo para quien las consume? Mira, yo creo que en esto de COVID tenemos que aplicar también sentido común. Tú no tienes que ser médico para aplicar sentido común. Aunque dice que es el menos común de los sentidos, todos lo tenemos, ¿no? Entonces, el virus puede estar en superficies. Superficie de la fruta, puede estar en superficies de metal, de madera, en el piso que tú pisas, todo. Pero todo eso son riesgos teóricos. O sea, tú te imaginas que tú, o métete en la cabeza que tú necesitas una cantidad de virus para infectarte. Probablemente si hay virus en esa superficie, tiene que haber una buena cantidad de virus y esos virus llevártela a través de las manos, que es lo más frecuente, a los 3 sitios que es boca, nariz y ojo, porque por los ojos también se introduce el virus, es importantísimo. Si ustedes tienen tapabocas, pero ustedes se tocan con las manos el ojo, no están haciendo nada con el tapabocas. Son 3 puntos, 1, 2 y 3 que deben protegerse. Entonces tienes que tener una cantidad de virus suficiente para que entre al cuerpo. Lo que no sabemos todavía es qué cantidad de virus suficiente puede estar en esos fomites que llaman, en esa superficie, para tú llevártelo a esos 3 puntos y que te infecte. Entonces, volviendo al tema de las frutas, lo recomendable es hacer lo que hacían todas las amas de casa que saben, llegan a la casa y lavan su fruta con agua y jabón lo mejor posible. ¿Ok? Esa es la recomendación. Ahora, no comer fruta sin lavar, bueno, probablemente eso siempre ha sido la misma recomendación, por eso te voy al punto del sentido común, que no es nuevo con el COVID, ¿ok? Entonces yo no creo que tampoco nos podemos volver locos con estar lavando, entonces que llegan todas las cajas, entonces hay que poner en las cajas y limpiarlas con... Probablemente lo más importante es que usted, después de que haga la manipulación en el automercado o en su casa, que usted se lave las manos y no se las lleve a los 3 puntos cardinales que llamo yo, ¿no? ¿Ok? Perfectamente, perfectamente entendido, sí, porque realmente ya estamos vueltos locos. Si pedimos un delivery, queremos limpiar la bolsa antes de agarrarla, con alcohol, al hombre casi que le decimos pásenlos en el palo de la escoba porque no se puede acercar. Pero es que tú Realmente puedes estamos agarrar, bastante, tú puedes tomar con tus manos sin guantes todo eso. Desecha la bolsa y todo, y después, antes de tocarte la cara, te lava las manos, no pasó nada. Una cosa, por ejemplo, importante con los zapatos, para hacerte un ejemplo del sentido común. Todo el mundo me dice, doctor, llevo a dejar los zapatos antes de entrar a mi casa. Y yo les digo, bueno, mira, hay un riesgo teórico de que el coronavirus puede estar en el suelo, sobre todo si depende de donde tú estás. Si tú estás en un hospital donde hay 300 enfermos de COVID, probablemente si los zapatos tuyos están con una carga de viral muy grande. Nosotros llamamos carga viral, acuérdate que tú tienes el virus, pero tú tienes virus en pequeña cantidad, en moderada cantidad o en muchísima cantidad. Y eso también depende de cómo hace la carga viral que te vas a llegar a la boca. Entonces, los zapatos, claro. lo más importante de los zapatos es que no estés tocando la suela y después te la llevas a la cara. Ahora, si lo dejas atrás en la casa, o te los dejas, o los metes en la casa y los pones en un sitio separado y todo, yo creo que no hay mucha diferencia. Eso sí, no vayas cuando te quitas los zapatos a tocarte la suela y después vas a empezar a tocarte la cara. Aunque ese riesgo es bajo, es un riesgo potencialmente hipotético posible, porque que haya una carga viral importante en el zapato y te la lleves para la cara. Pero esas son cosas, esa no es la forma más importante de transmisión. Acuérdate que hay 3 formas o 2 formas de transmisión. Por gotitas, que las secreciones de los pacientes que están enfermos son pequeñas gotas de saliva que tienen virus en él. La persona estornuda o tose y esas gotas salen de ti y más o menos, que esto es algo que realmente no es tan exacto, una distancia de 2 metros caen y ellas caen en tu aparato respiratorio, ¿ok? O ellas caen en algún sitio de que tú tocas y con las manos te llevas a la...
Hay otra tercera que ustedes han oído mucho, que son los aerosoles. Por ejemplo, que el paciente tose y hay pequeñas gotitas mucho más pequeñas que se mantienen suspendidas en el aire. Y el paciente se fue y tú pasas a los 2 minutos y aspiras esa gotita. Ese mecanismo de transmisión, cuando no sabemos si es totalmente posible, es mucho menos importante que estos dos primeros que te dije. ¿Entiendes? O sea, que no se vuelvan locos tampoco Claro, o sea, yo estoy corriendo detrás de un trotador y tengo que estar a 20 metros porque las goticas que dejan. Yo creo que ese riesgo es bajo. No sabemos totalmente cuál es el valor de esas aerosoles, sobre todo en el hospital. Por supuesto, cuando un médico está intubando a un paciente gravemente enfermo o está nebulizando, etcétera, tú sabes que esa gotita que se levanta, sí puedes aspirarla tú. Pero en la vida diaria, los correcto. aerosoles son de menor importancia. No tienen importancia cero, probablemente en un futuro vamos a ver qué importancia tiene. Pero para concluir, lo más importante, hay dos cosas como, el virus no entra por la piel, eso es muy importante. O sea, tú puedes tener toda la carga viral en tus manos y no va a entrar por la piel. Va a entrar por los 3 puntos que te dije, ¿ok? O vas a aspirar el aire, Correcto. las goticas y caen en tu nariz o en tu faringe o las inhalas hacia el pulmón, ¿entiendes? Entonces, por eso la distancia Claro. social, que no, mal llamada Mm, social física, vamos a llamarla. Tú debes tener un espacio de manera que esas goticas, quedarte fuera de las gotitas. Vamos, 2 metros exacto, que más. no. Y si una persona está enferma, que se ponga tapaboca y tú también tapaboca de manera a hacer una barrera a que esa expulsión de las gotas te vaya a caer en tu aparato respiratorio o lo vayas a inhalar. Eso es ¿Ok? correcto. Eso es correcto. Qué curioso porque Carol preguntaba, comentaba por aquí, una de las personas que nos está escuchando, que ella ponía todo al sol cuando hablábamos de toda esta psicosis loca que tenemos y que usted hablaba de pelar las cosas y de lavar perdón, de lavar las frutas y todas estas cosas. Ella comentaba que ella ponía todo al sol. Sí. Sí, bueno, acuérdate que en esta enfermedad lo mejor es estar en el aire libre y lo peor es estar dentro de un ambiente cerrado. Entonces, hay mucha Ah, ok, especulación eso si es la luz muy ultravioleta, el sol. importante. Ahora vamos a hablar de eso mejor, pero la pregunta de la luz ultravioleta, el sol. Hay especulación de que la luz ultravioleta puede esterilizar, inclusive no solo la luz del sol, sino que tú sabes que ciertos hospitales ponen lámparas de luz ultravioleta y gente se está comprando lámparas de ultravioleta para casa y se pone eh, a, a, a tratar de esterilizarse con la lámpara ultravioleta. Esa lámpara, acuérdate que también puede quemarte la piel, entonces no vayan a estar Sí, por pensando que con supuesto, luz ultravioleta se van a esterilizar, ¿no? Pero por volvemos al supuesto. punto que te acabo de decir, que menos mal que me tocaste esto. Esta enfermedad es más peligrosa dentro de un ambiente cerrado que al aire libre. ¿Ok? Y esto es muy importante para la gente que está acabando la cuarentena. Bueno, ¿puedo salir para dónde puedo salir? Puedo ir al trabajo, me puedo montar el metro, etcétera. Mientras más gente haya junta en un ambiente cerrado, más chance usted tiene de contraer la enfermedad. Si usted está en la calle, Por usted está en supuesto. un parque y hay distancia y hay ventilación, es muy importante la ventilación, muy importante la ventilación. La ventilación, si alguien tose, el viento trata de desviar todas esas gotículas fuera de tu aparato respiratorio, ¿entiendes? Entonces es muy importante Exacto. que si usted va a estar en un sitio cerrado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, voy en el metro y el metro ya está codo a codo, rodilla a rodilla, no se puede mover nadie. Bueno, mira, y ustedes se tienen que poner una mascarilla, porque esa mascarilla, dependiendo del material que esté hecho, podemos ver qué tipo de mascarilla hay, es una barrera para que esas gotitas que están estornudando o, o tosiendo, pero acuérdate que también la gente hablando y cantando también puede expeler las gotitas y que te caen en tu aparato respiratorio. No solo tiene que toser. O sea, Es tú tienes a alguien en el correcto. metro al lado y no vas a esperar que te tosa o te estornude y tú dices, no, mira, mientras no me tose, me estornuda, yo estoy seguro. No, con solo hablar, Que el hombre se ha cante. visto, los estudios han visto, con solo hablar, expelen esas pequeñas gotitas y te caen a ti. Entonces, no es que te vas a poner tapaboca si tose y no te vas a poner tapabocas si no tose, no, tienes que utilizar tapabocas siempre que no puedas guardar la distancia social. La distancia física son más o menos 2 metros. Entonces, utiliza el sentido común cuando estén ya abriendo la cuarentena. ¿Para dónde voy yo? ¿Está ventilado el ambiente donde voy? ¿Es cerrado? ¿Cuánta gente hay? Porque la transmisión es una ecuación. Tiempo de exposición por tipo de exposición. Tú estás en la calle, de repente ni tapabocas utilizas en la calle si no hay mucha gente alrededor tuya. Ahora, si tú te vas a meter en un banco que hay Claro. 20 personas, tú tienes que utilizar tapabocas porque es imposible guardar
la distancia recomendada para que esas gotículas no te entren en tu aparato respiratorio. ¿Ok? Es correcto. Por aquí preguntaba el doctor Stern, pero creo que este comentario pues responde un poco a la consulta de él. Él decía que en el caso de la piscina de un condominio, yo me imagino, si hay mucha gente, huya por la derecha. Si no hay Claro, mucha es gente, que bueno, quédese. yo creo que esta entrevista, cuando conversábamos antes, habremos puesto sentido común en pandemia. Porque no hay Sí, que tener muchas opiniones de médico. O sea, fíjate, yo te dije, si tú no, si donde no se puede guardar distancia, tienes que guardar más precaución. Entonces, en una piscina, tú absolutamente. tienes una piscina con 20 niñitos, una piscina que mide 6 a 4, utiliza el sentido común, le vas a tener niños cerca, esas secreciones de los niños, si están porque una de las cosas que tienen los niños es que sufren menos, o sea, más o menos tienen un porcentaje importante de la misma enfermedad, pero no se complica como los adultos. Eso todavía está en estudio. Parece que el sistema inmunológico de los niños se va desarrollando poco a poco, están más acostumbrados a tener virus. Entonces ellos pueden estar más asintomáticos que los adultos. Entonces un niñito, tú puedes tener un hijo tuyo con coronavirus y no darte cuenta. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, está asintomático. Entonces tú te imaginas 7 niñitos asintomáticos, tú no sabes quién puede tener COVID en una piscina y todos los Claro, es que el niñitos. peligro, el peligro son los asintomáticos, justamente. Claro, claro. Y por eso es que yo desde el principio insistía que a veces hay gente que me decía, no, pero es que esto no es así, antes de, cuando se sabía menos, digamos. Yo decía, bueno, yo tengo igual que utilizar la máscara, y una buena máscara, porque yo me estoy cuidando, yo no sé si el otro se está cuidando, sin saber todavía que existían estos casos asintomáticos que se ha ido descubierto en el transcurso de la investigación, digamos, en el transcurso Claro. de la cosa. Y me parece importante también complementar un poquito la idea que usted estaba dando con respecto al uso de la mascarilla. He escuchado me gustaría que valorara conmigo usted también esta información, doctor, que es que evidentemente en el mercado existen muchísimos tipos de mascarillas, desde la N95 o quizás superior hasta la mascarilla más sencillas, que quizás no es que no tengan filtros, sino que no tienen un tipo de protección, mejor tipo de protección por dentro. Escuché que la prueba de estas mascarillas era que usted soplara y si salía del otro lado, usted sentía pues que el aliento o el soplido del otro lado, la mascarilla no era suficientemente protectora. ¿Es esto correcto? Sí. Bueno, mira, menos mal que tocaste el punto de mascarillas, porque esto fue una de las primeras cosas que yo me interesé, porque yo veía la controversia entre los países asiáticos y los países occidentales. Los países asiáticos, no sé si alguno de ustedes ha visto en fotos o ha logrado visitarlo, el uso del tapabocas casi no tiene que ver muchas veces con infección, sino simplemente como algo cultural, etcétera. Tú vas en el metro y la mitad de las personas antes de la pandemia usan tapabocas. Cuando tú vas a Occidente y tú tienes un tapabocas y te ven como alguien raro, tú te metes en el metro de uno de estos países de primer mundo antes de este problema, lógico, y nadie te veía, no podías tener mascarilla. Entonces, cuando empezó la epidemia, Asia, estoy llamando Asia, China, el sudeste asiático, recomendaban a todo el mundo ponerse tapabocas. Y lo que es la OMS y el CDC, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, decía que no se debería poner tapabocas. A medida que esto ha pasado, cada vez más, estas autoridades occidentales dicen que hay que utilizar tapabocas cuando usted no puede mantener una distancia física. ¿Okay? Y yo creo que este es el mensaje. Si ustedes van a ir en el metro, póngase tapabocas. No los guantes. Guantes vamos a hablar después. Los guantes no son una panacea. Usted cree que usted tiene unos guantes y simplemente está protegido. No, los guantes se contaminan igualito y yo me los llevo a la cara. ¿No? Pero siguiendo la discusión de los tapabocas, hay 3 tapabocas fundamentales que quiero que sepan. Uno, que es dedicado a los médicos exclusivamente, aunque mucha gente lo utiliza, inclusive autoridades hemos visto en televisión, que son los respiradores médicos, que tienen un filtro que filtra 95 más por ciento más de las partículas, y esos deben ser dejados a los especialistas de salud porque no se vayan a acabar, si todo el mundo lo empieza a comprar, no se me vayan a acabar para los hospitales. Esos son los que llaman N95, no sé si has visto, respiradores N95 de Sí, 3M. sí, sí. O en Sí, Estados de Unidos hecho yo dice compré. FFP. De hecho, justamente yo fui una de las que compré cuando empezó todo esto. Ok, entonces ese es uno de los tapabocas. Pero la población va a utilizar los otros 2 tapabocas que voy a nombrar, que son las mascarillas quirúrgicas, que ustedes han visto todos los cirujanos
tienen dos tiritas que se amarran o unas tiras que se cuelgan de las orejas, ¿no? Esas mascarillas quirúrgicas son la mejor protección que hay. Esas mascarillas quirúrgicas protegen mejor que el de la tela, en porcentaje de filtración, ¿no? Lo que pasa es que esas mascarillas quirúrgicas también están escasas y se las vamos a dar a toda la población. Por eso es que hasta en los países desarrollados van a decir, mira, haga usted mismo su mascarilla del material que usted quiera. Y el material debe ser, por lo menos debe ponerle 2 capas y debe filtrar lo máximo, y además dejarlo respirar a ustedes, que son los llamados tapabocas o mascarillas artesanales. Artesanales porque todo el mundo, tú ves que la estás haciendo en la casa, entonces la gente inclusive se pone en cooperativas a ayudar a hacer mascarillas artesanales. Las mascarillas artesanales sí funcionan porque son una barrera. Lógicamente, la barrera es menor que las mascarillas que ustedes pueden comprar en todos estos sitios, Locatel, etcétera, pero sí funcionan. Y probablemente puede ser una barrera, si usted no tiene una mascarilla, eso sí debe lavarla todos los días, no debe tenerlo como un trapito sucio una semana completa sin lavarla, ¿no? Sí, Esas pueden ser utilizadas en el metro, usted se pone su mascarilla, etcétera. Pero una cosa importantísima, no solo, uno cree que ponerse la mascarilla es suficiente, no tocarse la parte anterior de la mascarilla, y cuando se le va a quitar solo manipular las trencitas o esto de las aquí. tiritas. Nunca manipular la parte, y nunca manipular la parte interior, porque si usted tiene coronavirus aquí, usted se la va a manipular, se la quita y se lo lleva por los 3 puntos cardinales que le dije, ¿no? Entonces, la Exactamente. mascarilla no son tan importantes como el lavado de las manos. Yo quisiera que les diga, el lavado de las manos, y esto para que sepan, el solo jabón no tiene que ser antiséptico. Daña la capa del virus, que es de grasa, y desnaturaliza el virus, de manera que el virus no puede seguir haciendo sus fechorías, ¿no? Entonces, la parte mecánica del lavado de manos y el mismo jabón es mucho más efectivo que el tapaboca, lógicamente acompañado de la distancia. Y te dije que la distancia social es sentido común. Mira, yo me voy a poner a una distancia que las goticas del que está al lado, que si tiene o no tiene coronavirus, no me vayan a entrar a mi Que no me cuerpo. caigan a mí como una lluvia. Claro. Exactamente. Claro. Mi amigo Carlucci, que ha hecho cantidades de preguntas acá, Ya él lo dice veo que que en su escribe casa mucho. compraron, sí, que compraron muchísimos guantes. Bueno, Carlucci, te sirven de recordatorio, o por lo menos si los usas, y el doctor dijo que lo tienes que lavar, porque eso es igual que las manos. Aprovechamos de saludar acá también, haciendo una parte, a Elsie Medeiros, que nos está escribiendo, nos está escuchando desde las Islas Canarias, que ya es, De bueno, es noche. medianoche. Y bueno, mucho más lejos todavía, Francisco Cepeda, que nos está escuchando desde Dubái. Imagínate, qué bueno. Saludos. Sí, no, increíble. Preguntaban también por ahí con respecto a las pruebas, ¿dónde se están realizando las pruebas? ¿Cuál de ellas es la más confiable? Porque se ha hablado inclusive que la sensibilidad de la prueba de PCR para COVID-19 dicen que es realmente solo el 60%. Pero mira, yo dije al principio que había 2 tipos grandes. A ustedes lo que les interesa saber es que hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas para diagnosticar la enfermedad aguda y las pruebas para diagnosticar el retrovisor del carro, o sea, mi inmunidad. ¿Ok? Y Exactamente. actualmente se están haciendo el 90 y pico por ciento de las pruebas que se han hecho son las pruebas para ver el retrovisor del carro, que estamos viendo la inmunidad. O sea, lo que quedó atrás, y esta es nuestra respuesta de anticuerpos a la enfermedad. Y alrededor más o menos dice 14.000 pruebas se han hecho de PCR, que es el hisopo que te mete por la nariz, ¿no? Acuérdate, ese hisopo va ahí, lo mandan a un Exacto. laboratorio muy especializado, que busca el material genético del virus, lo amplifica y dice, mira, aquí está el COVID. ¿Okay? Eso no se hace en todas partes, sino en un solo sitio, que es el Instituto Nacional de Higiene en la Ciudad Universitaria. O sea, todas las muestras que hay en el país, todas las muestras de Caracas, tienen que ir centralizadas a eso, porque el gobierno no tiene otro sitio que no sea ese. Se está pensando en el interior poner, etcétera, etcétera. Actualmente han aumentado la capacidad de realizar pruebas, eso es positivo, y se están realizando más pruebas que lo que se estaba realizando el mes pasado, ¿no? Las otras pruebas que son pruebas como prueba de embarazo, ustedes han visto lo que es una prueba de embarazo, simplemente, bueno, se hace con orina, etcétera. Una gotica de sangre la colocan en una superficie y si cambia de color, dicen, bueno, la prueba es positiva o negativa. Eso es un poco inespecífico porque te mide todos los tipos de anticuerpos. ¿Sabes? Anticuerpos M y anticuerpos, o hemoglobina M y hemoglobina G. Esta no puede discriminar entre las Sí. dos. Entonces simplemente te está dando una información de que tú tienes anticuerpos contra eso, ¿entiendes? Pero estas pruebas no son tan buenas
hay una cosa en medicina que son sensibilidad y especificidad, que es más difícil explicarte lo que es la posibilidad de la prueba. Si tú tienes el COVID, la posibilidad de detectarlo, esa sensibilidad. Y la especificidad es que si tú no lo tienes, la capacidad que la prueba te diga no lo tiene, o sea, que es negativa. Estas pruebas todavía están en desarrollo, no sabemos exactamente, son fabricadas en el exterior, cuál es la posibilidad de falsos negativos, falsos positivos, etcétera. O sea que no debemos estar totalmente, es mejor el PCR que te digo, el hisopo, tiene una sensibilidad y especificidad mucho mejor. Y depende de cuándo estés en la enfermedad. Por ejemplo, si tú tienes contacto el primer día, no te va a salir el PCR positivo, sino te va a salir del día 3 al día 7 de que empiezan los síntomas. ¿Ok? Entonces lo mejor Ok, es esperar que el médico te haga la prueba del hisopo, no el primer día que te empezaste a sentir mal, sino dejar pasar de 3 a 5 días, que es la mayor posibilidad de que haya falsos negativos, ¿entiendes? Los falsos negativos, ok, cuando tú tienes la enfermedad, te pones el hisopo aquí y el médico te dice, mira, salió negativo, pero tú sabes que tú tienes, o sea, que tienes la enfermedad. Entonces, esa prueba es la mejor, pero también depende en qué momento de la evolución de la enfermedad te lo hagan para tú salir. No necesariamente, si tú tienes síntomas de COVID y sale negativo, no tienes que estar saltando una pata que no lo tienes, pues tienes que repetir. El médico que te trata tiene que repetirlo 1 y 2 veces dentro de 2 o 3 días, a ver si la primera salió negativa y las otras salen positivas. El gran mensaje es, si tú claro. tienes un cuadro compatible con COVID y la PCR te da negativa, no necesariamente puedes descartar la enfermedad. ¿Okay? Perfecto. Bueno, aquí mientras conversamos, pues han surgido una serie de preguntas bien interesantes, como Ah, por ejemplo, qué bueno. si salgo con mi mascota, le tengo que limpiar las patitas a la mascota. Otra persona preguntaba que ha escuchado que en otros países se han utilizado una combinación de retrovirales y otros medicamentos, si realmente los hay en Venezuela. María Eugenia preguntaba desde Zaragoza que si se tiene cifras reales de cómo está en Venezuela, si es un subregistro, y que sobre todo si hay las cosas en el país para Ok, tratarlos. párate ahí para ver, porque mi memoria tampoco es tan buena. Animales, mira, si tú sacas, no se ha demostrado que el animal, ya sea gato o perro, si tú lo tienes en la casa, transmitan, o sea, ellos pueden sufrir de la enfermedad, pero lo transmiten a los humanos. Como estamos en los primeros 4 meses, yo siempre digo que esto, lo he dicho en todas partes, que el coronavirus es un bebé, que hay que esperar que crezca para conocerlo todo. No tenemos todas las respuestas de esto. Lo que podemos decir ahorita, probablemente dentro de un mes diga, mira, hay reportes de gatos transmitiéndoselo al etcétera, pero por ahorita no hay evidencia. Entonces, si sacas a pasear al perro en una área que tiene una seroprevalencia alta, ojo, ¿ok? Eh, Siempre utiliza el sentido común del riesgo teórico. Bueno, si el perro toca y tiene los bichitos en los pies, la posibilidad de que eso te lo pase a ti es solo si como te dije, te lo pasa a la cara. Si tú quieres lavarle con el jabón las paticas, está bien, pues me parece un sentido común, bien, lávale agua y jabón como tú te lavas las manos. Bueno, el perrito se lava sus manos, pues, que no me parece lo más lógico. Ahora, si tú no se las lavas, ¿cuál es el riesgo? Yo creo que es un riesgo bajo, esto es un riesgo teórico, ¿no? Ahora no te podría decir exactamente si en el futuro va a haber casos de transmisión de perros o gatos a humanos, ¿no? Exacto. La otra Y con pregunta, porque respecto a fíjate la los, mala memoria que a los, tengo. a los medicamentos, Ah, ajá, los a los medicamentos, ok. medicamentos, Ok, para tratamiento, vamos a hablar de ajá, tratamiento. el uso. ¿Hablo yo o hablo tú? Yo Sí, sí, hablo el, yo. el uso de los Fíjate. retrovirales y si los hay en el país. Ok, fíjate, tratamiento. Como te dije la regla 80-25, y sabes que es 8 de cada 10 es tratamientos leve a moderado sintomático, bueno, eso es igual que todo influenza, toda infección viral. Si te da fiebre, etcétera, ese es el tratamiento para el 80%. O sea, el 80% uno no tiene que recibir más nada, ni antirretrovirales, ni hidroxicloroquina, nada de eso. El tratamiento que está el mundo científico buscando es un tratamiento para ese porcentaje de pacientes graves que pueden fallecer. Todos tenemos que intervenir para disminuir la mortalidad, ¿me entiendes? Entonces, tenemos Evidentemente. 4 grandes grupos de tratamiento, para resumirlos para la gente que... Tenemos antivirales, ¿okay? Como el opinavir ritonavir, que ya aparentemente está dejado a un lado, que se utilizaba para el VIH, que fue el que nombraste. Tenemos el Remdesivir, que es como el estándar de tratamiento en Norteamérica ahorita, y los últimos trabajos han dicho que está mostrando algunos signos promisorios, aunque no pareciera que va a ser una cosa milagrosa, sí probablemente va a ser una diferencia, pero esto falta ver, ¿no? El problema es que todavía no ha mostrado una ventaja sobre la mortalidad. Entonces, si tú das un tratamiento
y fallece el mismo número de personas, bueno, no es lo que tú buscas que te disminuya la mortalidad. Entonces, el trabajo Claro, todavía no ha dado esa respuesta. Entonces, Remdesivir, hidroxicloroquina, que no es un antiviral, sino es una droga que se utilizaba para malaria, para paludismo y para artritis reumatoide, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Hidroxicloroquina se ha quedado en el maratón un poquito atrás. Todavía se sigue probando, pero cada vez aparece más trabajo de que pareciera que no hay una gran diferencia con la hidroxicloroquina, citromicina versus no dar nada, ¿no? Pero eso todavía no se ha cerrado el capítulo exacto. totalmente. No se ha cerrado el capítulo totalmente. Un punto para ustedes que no es una cosa más especializada de médicos. Después hay otro tipo de tratamiento, y me explico. Transfusión de plasma en pacientes, o sea, pacientes que ya han tenido una enfermedad, que han desarrollado ese retrovisor que yo te digo, esos anticuerpos, y que quieren donar su plasma para las personas que están agudamente enfermas, ¿no? Entonces le sacan la sangre, le sacan esos anticuerpos y se los introducen. Ese tratamiento es viejísimo, tiene más de 100 años, pero hay muchos grupos en el mundo haciendo eso y es promisorio. Y ya para terminar del tratamiento, tienes tratamiento con esteroides, que es corticosteroide, que es controversial, depende de cuándo lo da, y tienes tratamiento para parar esa tormenta de citoquina. Tú sabes que el sistema inmunológico primero llega un soldadito, que es la IgM, después llega el sargento mayor, que es la IgE, y después, si esto no lo para, en la segunda o tercera enfermedad, llega todo el ejército a empezar a pelear y se te inflama el pulmón, que es lo que llama la tormenta de Claro, citoquina o tormenta. A eso es lo que no podemos llegar. Debemos tratar de que el paciente se mantenga fuera de terapia intensiva, fuera de la intubación y se mantenga fuera de tormenta. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes todo ese proceso en el pulmón, es muy difícil pararlo. Y tú vas a ver que una radiografía está claro. todo blanco, etcétera, porque son como todos soldaditos luchando uno contra la célula e inflaman el pulmón. Entonces, esa es básicamente palabras sencillas del tratamiento. Claro, claro. Otra persona preguntaba si se podría hacer algún tipo de tratamiento preventivo con respecto al, Bueno, para evitar, exacto, el para prevenir tratamiento el contagio. preventivo es el que ustedes han leído en todas partes. Prevención de la infección. ¿Ok? Manténgase alejado, guarde distancia social, lávese las manos, tenga higiene, etcétera. Ese es el tratamiento preventivo. Si tú me preguntas por tratamiento preventivo de drogas, en algunos países se empezó a utilizar esta hidroxicloroquina y otro en forma profiláctica. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en un hospital y no tengo síntomas ni nada. Y yo para prevenir me voy a tomar la hidroxicloroquina. Eso se ha ido dejando, aunque en Brasil el presidente volvió a aprobar eso de dar la hidroxicloroquina en pacientes asintomáticos para prevención, como profilaxis. Pero en otros sitios eso ha estado bajando. Entonces, la mejor prevención es no tener el COVID. Esa es la mejor prevención, no tratarlo. Ese Bueno, es el gran mensaje. esa es la que queremos todos. Esa es la que queremos todos. Y bueno, sobre todo viendo ya que el tiempo evidentemente va corriendo en el transcurso de toda esta conversación tan interesante, háblenos un poquito de un artículo que usted sacó hace un tiempo atrás sobre la infodemia, porque realmente el bombardeo de información nos tiene ya todos atormentados, no sabemos si creer o no creer, un día dicen una cosa, resulta que al día siguiente esa cosa que nos dijeron ayer novísima no funcionó. Vamos a hablar un poquito de los mitos del coronavirus. Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda, más o menos? No, nos queda, de todas maneras yo voy a avisar 10 minutos antes de manera que usted esté Ah, pendiente ok, para perfecto. Mira, cuando nos toque despedir, pero nos quedan exactamente 12 minutos. ok. Mira, has tocado el tema que yo creo que yo más puedo ayudar. Cuando yo empecé todo esto, yo soy especialista en enfermedades infecciosas. Yo digo, bueno, ¿en qué me voy a concentrar? Me concentré en un artículo de tapabocas que publiqué, lo pueden buscar. Y después empecé a ver la cantidad de información que se estaba rodando en el WhatsApp. El WhatsApp ha sido el agujero negro o el villano de la película, te lo digo. La cantidad de cadenas que llegan por WhatsApp y la gente, no siempre por hacer daño, ni con intenciones malas ni nada, las, las reenvía, pues las cadenas las reenvía y son desinformación porque son noticias falsas. Por ejemplo, todas esas noticias todas esas cadenas que ustedes reciben de audio, probablemente son noticias falsas hasta que no se demuestre lo contrario. Yo lo que recomiendo es aquella cantidad de cosas que ustedes reciben en WhatsApp, si no viene de un sitio que ya sea de un sitio, centro de control de la OMS, centro de control de enfermedades, etcétera. No pierda el tiempo oyendo esos audios, por favor, no pierda el tiempo, mucho menos si es alguien que ni se
ni dice su nombre, aunque diga que es médico, etcétera. Eso no es la forma de regar la información. Una cadena de audio no puede ser el sitio donde usted se informa de algo. O sea que yo recomiendo, por favor, no a las cadenas de WhatsApp de audio. Y yo puse un tuit ayer que me quiera buscar @Santiago Bachi, no a las cadenas de audio. Porque yo cada vez que oigo esa cadena de audio, yo digo, bueno, pero esta gente es la vocero son los voceros de... Y además acuérdate que a la gente le gusta colocar noticias que no son tan buenas, noticias para impactar, para jugar con las emociones de la gente, Claro. etcétera. Y esas son las noticias que la gente dice, nada, déjame retuitear esto, déjame reenviar esto, porque esto está buenísimo. Y resulta que la gente no sabe que está haciendo un daño. Está poniendo más angustia a la población, etcétera, etcétera. Entonces De la que ya no vale tenemos. la pena. De la que ya Exactamente. tenemos. Yo creo que los líderes tienen que dar información verdadera y además tienen que calmar a la población. Si yo te pongo una cadena de audio y te doy información no verdadera y además te asusto, dime qué estoy haciendo qué estoy aportando, ¿no? Sí, no, indudablemente, indudablemente. Es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad y también, inclusive, los comunicadores sociales, tratar de informarse bien, de estar al día con lo último que se ha hablado, en cualquier idioma con respecto al coronavirus. Porque yo sí creo que todavía hace mucha falta continuar informándonos, sobre todo que esto ha sido un virus muy dinámico y que todos los días, como decíamos antes, surgen cosas nuevas. Ya nos quedan pues muy poquitos minutos, de manera que ya casi nos vamos despidiendo. Preguntamos, ¿cuál es la tasa actual del COVID en este momento? La tasa actual de mortalidad del COVID. Yo sé que variará en diferentes países, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿alrededor de qué estamos hablando? Bueno, el problema, como hablamos de las pruebas, que no estábamos haciendo la cantidad necesaria de pruebas moleculares del hisopo. Acuérdate, la prueba que a mí me interesa más es la del hisopo. La otra prueba rápida de anticuerpos me gusta para complementar esta del hisopo o para después ver qué pasó con la inmunidad de la población, ¿entiendes? Si tú no haces suficientes pruebas Claro. de hisopo, no puedes tener realmente una imagen de qué está pasando. Es como si tú, yo digo en un artículo, trates de aterrizar un avión con los ojos vendados. Si tú no sabes qué está pasando, ¿cómo te vas a dar una opinión de lo que está pasando? Entonces, hay que hacer más pruebas diagnósticas, ver realmente dónde estamos parados. Aparentemente, por lo que uno ve, sí está aumentando la marea de casos poquito a poco. Y no sabemos si en cualquier momento van a empezar a aparecer pequeños brotes. Nadie tiene una bola de cristal. Nadie, por eso esos audios no me gustan. Ya empezaron, Bueno, ya hemos visto en otros coronavirus, países cuídense. que se... Además, ajá. No, comentaba yo que ya hemos visto la experiencia en algunos países que sí ha habido un rebrote cuando creen y han bajado la guardia quizás de que se había acabado. En el mismo Wuhan surgió otro brote. En estos días también leía que hace como 4 o 5 días que en China habían vuelto a aparecer Claro. casos, Mira, pero bueno. ya para terminar, pues yo sé que nos quedan pocos minutos en relación a lo que acabas de Sí, nos decir. quedan exactamente 3 minutos. Ok, fíjate. 4 minutos. Ustedes, primero, no tienen que hacer nada diferente a lo que están haciendo. A mí me preguntan por el WhatsApp, mira, todo lo que yo estoy recibiendo audio significa que tengo que hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. No, haga lo que está o ya aprendido no, y deje los nervios, porque hay que seguir haciendo lo que está haciendo. Y Y no después, baje la guardia. claro, y después, para concluir, yo lo que sí creo es que esto no va a ser un huracán del Caribe que nos pasa a la isla Venezuela por un lado. ¿Por qué? Utilice sentido común como empezamos. Si usted no tiene inmunidad contra el coronavirus, usted está expuesto. ¿Cuándo se va a infectar? Nadie sabe. O podemos ser como los países del sudeste asiático que tienen muy pocos casos, no lo vamos a saber. Nadie tiene una bola de cristal, pero no bajar la guardia y seguir, todas estas cosas que hemos hablado, seguir implementándolas. Y gracias por tu entrevista. No, bueno, muchísimas gracias. Para los que quieran, pues, tener más información, leer los artículos del doctor Bachi, pueden seguirlo a través de @doctor.bachi, doctor.santiago Bachi. Y el Allí Twitter pues que es van a encontrar. @Santiago Bachi. Déjame hacer Exactamente. propaganda de esto, hacer propaganda no porque yo no, me van a ver que no tengo tantos seguidores, pero me he puesto muchas de estas cosas que hemos hablado, he tratado de ponerlas en @Santiago Bachi o doctor.santiago Bachi
para tratar de que ahí la gente lo vaya buscando, los guantes, el tapaboca y todo, y tenga una información de qué hacer, ¿no? ¿Ok? Y Claro. sigan, porque yo sigo, por lo menos mientras haya esta pandemia, yo voy a seguir colocando información que les pueda, de contenido de calidad que les pueda servir. Muchas gracias Bueno, por tu conversación. no, bueno, muchísimas gracias. A nuestros amigos que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Siempre estaremos pues tratando de llevar la información más precisa y más actual a todos ustedes. Y doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Sé que está sumamente ocupado y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas Y bueno, gracias y por esperemos favor, como me saludas, Andreina. con muchísimo gusto la saludo. Ok, Bueno, gracias gracias. y bueno, a todos hasta luego, hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias por la entrevista. Chao.